Muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Se los pusieron ahí, sí, ¿verdad? Cada uno entró con su familia. Rubén, qué bonito nombre. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Aser es su nombre, ¿eh? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Así es que llegaron 11 y él eran los 12 hijos de Jacob. Y murió José. Este es un tiempo de transición importante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Qué más? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos. Mire todas las características. Los hijos de Israel se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. ¿Por qué no lo podría ocultar? ¿Será que llamaba la atención tan bonito, hermano? Si se asomaba a la puerta o se asomaba a la ventana, la gente decía: ¿ese es un ángel o es un niño? Bueno, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora sí, incline su rostro y hacemos una oración. Mi Rey maravilloso, en este mes de la libertad te damos honra y gloria, porque vivimos en una nación que como todas las que se han sacudido el yugo de la esclavitud, aunque ha sido altísimos precios, ha forjado un gobierno popular, democrático y de libertad. Gracias porque nos has traído al país más poderoso del mundo, al país que propugna más por la democracia. Que la ley y la gracia tuya bendiga esta nación desde sus cimientos, con aquellos fundadores que se partieron el alma y el corazón y la vida para darnos patria y libertad. Seamos bendecidos como nación. Costas, fronteras, gobiernos, estados, nación, finanzas, ejército, escuelas, educación y justicia. Bendecida esta gran nación, Padre, para la gloria de tu nombre, y sigamos peleando y gozando por la libertad. Bendito sea tu nombre. Danos tu favor esta mañana. Amén. Vamos a hablar, hermanos, hoy acerca de la libertad, el camino de la libertad. Y a lo mejor hasta podemos ponerle el duro o el sacrificado camino de la libertad.
Celebramos este jueves pasado el 243 aniversario de la libertad de esta gran nación y nos introducimos con eso. La guerra de independencia aquí en Norteamérica fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias originales, las británicas de América del Norte, contra el reino de Gran Bretaña. Y esta guerra ocurrió entre el año 1775 y 1783. Y finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown. Y ahí se firmó lo que se llama el Tratado de París. Las colonias que se independizaron de la mamá de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático. Y así es como nació una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que promovían igualdad y también libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de inmigrantes que llegaron a estas tierras de libertad y de justicia. Así llegaron muchos, así llegamos muchos. Hay otros que están varados en la frontera de este lado o de aquel lado. Hay otros que vienen en camino. Y hay otros que están soñando con vivir la libertad que se vive en esta gran nación. El camino de la libertad, hermanos, no es fácil. Siempre va a estar teñido por la sangre de los mártires. Yo preguntaba a Google y le decía: en esta guerra de independencia, Google, tú que lo sabes todo, más o menos ¿cuánta gente murió? Y hay dos cifras, entre 620,000 y 850,000. Para establecer una mediación de las cifras, los mejores comentaristas dicen que esta bendita libertad costó la vida a 750,000 personas en esta nación. Así, las naciones del mundo que alguna vez lucharon por su libertad han tenido que pagar el grande precio. Y por ello debemos de honrar a la casta de los próceres que nos dieron patria y libertad. Entre ellos, por ejemplo, entre los padres de la independencia está Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson y John Adams, que es el precursor de la gran declaración de independencia. Mi hermano, la historia de la libertad se escribe, como alguna vez dijera el Sir Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. Todas las naciones, llámese Sudáfrica con Mandela, llámese México con Miguel Hidalgo, con José Ortiz de Domínguez y con toda la gente que entregó su vida y su sangre. Él dijo que toda libertad lleva sangre, sudor y lágrimas. El escritor del libro de Éxodo une directamente este libro de Éxodo con el libro de Génesis, cuando comienza con las palabras: estos son los nombres de los hijos de Israel. Y no está tratando una historia distinta, sino otro capítulo de la historia del libro de Génesis. Y luego menciona un pequeño grupo. Dice: estos son los nombres. Y no son muchos. Menciona 12, los 12 hijos de Jacob. Pero con él menciona los 70.
Y quiero, hermano, decirle que sean pocos o sean muchos los hijos de Dios, Dios sabe de todos nosotros. Dios sabe cómo se llama. Habla de Rubén, de Leví, de Simeón, de todos ellos. Habla de los hijos de Jacob, porque Él los conoce a todos y lo conoce a usted, y conoce sus hijos y conoce sus nietos. La constante repetición que Dios hace en el Génesis y en Éxodo de los libros, por ejemplo, en el capítulo 6 del 14 al 26, hace una mención enorme el Señor. Ahí en Éxodo, en Génesis 35, 23 al 26, hace otra mención de los nombres. En el capítulo 46 del 8 al 16, hace otra mención enorme, porque Dios nos conoce plenamente. Y cuando la Biblia menciona los nombres, nos muestra el interés divino que Dios tiene y su anhelo de tener compañerismo con todos aquellos que le hemos dado nuestro corazón y que nos llamamos hijos de Dios. Los líderes, hermano, mueren también. Los padres y dirigentes mueren también. Ese es el curso de la vida. Si usted ha pensado que no se va a morir, pues está soñando un sueño guajiro. Porque usted y yo, si Cristo se tarda en venir, nos vamos a morir el año que entra, o dentro de 5 años o 10, según usted sienta, ¿verdad? Hay algunos que sienten que se mueren mañana, ¿no, verdad? Nadie. Está muy cerquita, queremos más tiempo. Los líderes, mire, la Biblia dice que murió José. ¿Dónde está esta historia? El verso 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. La generación de mi papá se fue y está la generación de sus hijos. Y mi hermano Samuel se fue y mi hermana Esther se fue. Quedamos 10, pero a lo mejor nos vamos a ir también. Y viene la generación de nuestros hijos, la generación de ellos que vienen siendo nuestros nietos. Murió José y todos sus hermanos, dice el verso 6, y agrega: y toda aquella generación, aquellos sobre los cuales más dependemos, aunque no querramos, tarde o temprano tienen que partir, porque esa es la realidad y el crecimiento depende de la muerte. El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero es increíble, hermano, que Dios es fiel a su promesa. En Génesis 12 le había dicho a Abraham que su generación sería de multitud. Te bendeciré y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Y el verso 7 dice: y todos los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. Aunque los escogidos de Dios mueran, Dios vela por nuestros hijos, como lo prometió a Abraham. Y aquí se estaba cumpliendo la palabra: y se llenó la tierra de ellos. Qué maravilla, hermano. Génesis 47, 24 dice que se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. El personaje principal al final del libro de Génesis es un hombre llamado José. Este hombre fue profundamente íntegro
y de gran humildad. Y hay pocos nombres en la Biblia que puedan ser así. Algunos que han investigado, llámese H.C. Carroll o llámese Charles Swindoll o llámese Schiffer o cualquier teólogo que haya investigado, ellos dicen la verdad. Se pueden contar con una mano y nos pueden sobrar dedos de las personas que la Biblia menciona que fueron íntegros, completos y cabales, desde las uñas de los pies hasta los cabellos de su cabeza. Carroll, por ejemplo, menciona solo a 3. Dice: yo diría con mi corazón que José es el primero que no tuvo falla ninguna. El segundo sería Daniel, que no tuvo falla ninguna. Y el tercero tal vez sería Josué, que cuando se paró ante el pueblo les dice: escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres allá al otro lado del río, o a Jehová, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, la integridad es algo singular y José es de esas personas profundamente íntegro y de gran humildad. Después de 13 años de penuria, de infamia, de envidia, de traiciones y de cárcel, Dios lo honra y lo hace gobernador del imperio más grande del mundo, del imperio de Egipto. Y a pesar de ser tan grande y tan bondadoso y tan magnánimo, eso no es lo más maravilloso de su corazón. Lo más maravilloso de su corazón es la admirable ausencia de amargura en él. Hay gente que deja de dar fruto porque se amarga. Se amarga con alguien, con el líder, con el diácono, con el pastor, con el maestro, con el músico, con el cantor, y se quedan enganchados con el 10 o el 5% negativo y no ven el 90% grande, bello, extraordinario y singular. Y la amargura entra en el corazón y cría raíces profundas de arrancar. Y José tenía un corazón tan admirable que estaba ausente de amargura. Cuando sus hermanos llegaron a la tierra de la que él era gobernador, lloró con ellos, los abrazó, los besó y les dijo: no teman por haberme vendido ustedes acá. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, porque para preservación de vida me envió Dios. Dios busca corazones así, ajenos a la envidia, a la codicia, a la amargura, libres para cantar, para danzar, para alabar, para bendecir y para servir al Dios Todopoderoso. Cuando usted está libre de amargura, no bendice a los demás. Usted es el más bendecido de todos. 71 años después de vivir en Egipto y de crecer y de multiplicarse, vino un tiempo de cambio para el pueblo de Israel. La Biblia dice que José murió a los 110 años en esa apacible muerte que tienen los hijos de Dios. Y aquella muerte marcó el comienzo y el fin de la vida de los hijos de Israel, porque el verso 8 es el verso coyuntural, es el verso que abre la brecha y dice: y se levantó un nuevo rey que no conocía a Josué. Hasta entonces gobernaban los Hicsos, el alto imperio del Nilo, Egipto. Y era gente de línea semítica, que honraban a Dios, que eran monoteístas y que querían a José y que amaban al pueblo de Israel. Pero luego fueron conquistados por otra gente y este rey no conocía a José y dijo:
este pueblo se está haciendo grande y mañana será nuestro más grande problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Y esto, hermanos, era un extraño presagio de aquella trágica época en la tierra del Nilo. Había surgido un nuevo escenario, algo que ninguno de nosotros a lo mejor nos podríamos imaginar. De repente Israel descubrió con dolor que una nueva y devastadora política entraba en vigor y que la vida no volvería a ser la misma. Capataces, golpes, trabajo duro, látigos sobre las espaldas. Y la Biblia dice en el verso 11 que los pusieron a hacer ladrillo, a trabajar duro, y que construyeron las bodegas o las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramasés para el nuevo gobernador del imperio. Y este nuevo rey, que no conocía a José y desconocía también a su Dios, trató de frenar el crecimiento de esta gran nación de dos maneras: matando a los niños inocentes y también tratando de matar a los adultos con trabajo duro, con látigo sobre su espalda y con enormes sacrificios. Déjeme decirle tres cosas importantes sobre este tema: el camino de la libertad. Dios siempre entra en juego cuando alguno de sus hijos o su pueblo está presente. Dios siempre va a entrar en acción para hacer alguna provisión, aunque parezca extraordinario. Los teólogos le llaman la providencia divina. Y en esa bendita providencia nosotros descubrimos el comienzo del camino de la libertad, que comienza con nosotros mismos, entre nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. El capítulo 2 comienza a hablarnos de Jocabed, la madre de Moisés, de Amram, el padre de Moisés, y de Moisés. Y dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En medio de aquella crisis descomunal, en medio de aquella aflicción inconcebible, se casaban y tenían hijos. A lo mejor a usted cuando se casó le dijeron: piensa bien, hijo, mírala bien. No sea que después de casado digan: no le había visto las orejas también grandes, no sabía cómo tiene las uñas o qué sé yo. Hermano, el camino de la libertad comienza con nosotros mismos. Nunca ha existido ni existirá nadie igual a usted. Y esto, por supuesto, no es un testimonio a favor suyo, es un testimonio a favor del Dios que lo creó. Nosotros no somos idénticos a ninguna otra persona. Se puede parecer a usted. Un día iba yo para Mérida, Yucatán, en autobús. Llegué a Villahermosa, Tabasco, porque por ley ahí había que hacer escala ahí en los famosos autobuses ADO. Eran las 4 de la mañana, sentado leyendo y tomando café, esperando que saliera el bus hasta las 8 de la mañana. Y se acercó un muchacho y me dijo: hey, ¿por qué no vino tu hermano a trabajar? Le dije: es que se quedó dormido. No, es que nos dejó solos y tenemos mucho trabajo. Le dije: pues no sé, yo pienso que se quedó dormido. No, debieras de decirle que no falle, hasta lo pueden correr. Le dije: está bueno, yo le digo. Se fue. Dije yo: ¿con quién me confundiría este tipo? ¿Con un hermano mío? Y que yo sepa, mi papá nunca anduvo por Tabasco. ¿Con alguien que se parecía mucho a mí? No sé si tendría esta cicatriz y tendría el bello cabello que yo tengo, no sé, los ojos café miel que yo tengo.
No hay, hermano, nadie parecido a usted. No hay nadie, ninguna persona ha vivido jamás ni va a vivir, porque usted es una exclusividad de la mano de Dios. Y esa exclusividad no es una virtud, es una responsabilidad. Porque el tiempo se mide por minutos, pero la vida se mide por momentos. Hay momentos que han quedado en su vida. ¿Sabe qué? Por ejemplo, algún momento, si yo pienso en alguno de ustedes, pienso en el hermano Ubaldo. El momento que yo lo recuerdo, el primer momento que yo lo recuerdo, fue cuando yo bajé en un avión en el aeropuerto y mi esposa me recogió y me dijo: vamos porque hay un funeral y necesito que estés ahí. Y sepultamos al hijo de mi hermano Ubaldo. Aquella imagen, aquel momento, conocí yo a mi hermano Ubaldo. Después él se olvidó de mí y yo me olvidé de él también, en tantos funerales que uno predica. Pero algún día el hermano llegó aquí y llegó y se quedó. El tiempo en minutos, la vida se mide en momentos, y hay momentos que son más grandes que la vida, y esos momentos son decisivos porque dictan nuestra manera de ver la vida y dictan nuestro destino. Algunos de esos momentos son muy predecibles, como cuando nació su hijo primogénito, o su niña, o cuando se casó, o cuando tuvo una fiesta de 15 años. Son predecibles, aparece la fecha en el calendario, usted tiene la agenda y tiene invitaciones y tiene invitados. Pero hay momentos impredecibles. Un accidente, por ejemplo, el terremoto de antier en California, 7.1. Nunca se sabe qué momento se podrá convertir en un momento decisivo. Yo tuve un momento decisivo en mi encuentro con Dios, 6 de junio de 1965. Viernes en la noche, pasé al altar en una campaña del evangelista Arturo Gutiérrez y le entregué mi vida a Jesús. Mi bautismo fue un momento inolvidable. Javier, te puedes acordar, en la Lauro Villar, allá en la playa de Matamoros, mi esposa se bautizó. Todavía no sabía que iba a ser mi Señor. Me soñaba nada más, pero no sabía. Son momentos que están ahí. Nunca se sabe qué momento puede convertirse en un momento decisivo en su vida. Mire, los investigadores psicológicos sugieren que el concepto que el hombre tiene de sí mismo es definido por un número muy pequeño de experiencias. Y oiga lo que dicen: el 99% de las experiencias, el 99% se desvanecen como un vapor y se quedan en el subconsciente, allá escondidos en la bodega del cerebro. Y solo el 1% llega a ser nuestro consciente. Ahora, ellos agregan, de ese 1%, menos de ese 1% es no solo momentos memorables, sino momentos inolvidables. ¿Cuántas cosas se pierden y se quedan acá, en el cerebelo, escondido en la bodega del cerebro, en el inconsciente? Y en el consciente solo aparece menos del 1%. Y todas las experiencias del pasado son preparaciones para alguna oportunidad en el futuro. Hay unos pocos lugares, unas pocas experiencias, unas cuantas personas que nos dejan huella de una forma tal que se convierten en las huellas de nuestra alma.
las huellas de acá de nuestro ser interior. Y no se trata de quién seas en el presente, sino de lo que estás destinado a ser. Hace 85 años una mujer aquí en el área norte de Estados Unidos se iba a casar, pero tuvo un llamado para ayudar a los niños desvalidos que viven al pie del Tíbet, allá en Asia. Y se fue para allá y por 85 años ha atendido cientos y cientos y cientos de niños que no eran de ella. Se iba a casar, renunció al matrimonio y se fue para allá para gastar su vida atendiendo niños desvalidos. Y una de las últimas experiencias que cuenta un predicador que estuvo ahí con él, dice: y ve un grupo de misioneros, de muchachos de la iglesia que les gustan las misiones, para que supieran realmente qué son las misiones. Y estuvieron ahí con mamá G, le llaman mamá G, estuvieron con ella y contó una experiencia. Dice: una mañana un hombre tocó la puerta y llegó y traía un envoltorio raro en el pecho. Dijo: tenga, mamá G, yo me encontré esto ahí en el basurero. Y era una niña que alguien había tirado a la basura. Todavía traía la placenta y el cordón umbilical. La limpiaron, la asearon, la cuidaron. Y a los 7 años, una mujer hindú de dinero la adoptó. Y viendo que tenía talento para la música, le enseñaron a tocar el piano. Luego quiso seguir estudiando y la mandaron al conservatorio de música en Inglaterra. Y cuando esta niña tenía 17 años, a mamá G le mandaron una carta. Estaba tomando café esta niña de 17 años con la reina de Inglaterra en el palacio de Buckingham, después de dar un concierto inolvidable, dándole las gracias por haberle salvado la vida. Hay momentos, hermano, hay momentos impresionantes que dejan huellas en nuestra alma y vienen para el tiempo presente. Eso es como el código genético que nosotros tenemos. A través de nuestro código genético se determina nuestra anatomía física. Cuántos cabellos vamos a tener en la cabeza, cómo van a ser nuestros dedos, de qué color son nuestros ojos, el tamaño de las orejas y nuestra estatura, y todo son las huellas de nuestra alma. Programan tu verdadera identidad y tu verdadero destino. David decía en el Salmo 139: todo estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ninguno de ellos. Dios estaba ahí. Hechos capítulo 13 verso 36 dice la Biblia: David, después de servir a su propia generación, y escuche esto, conforme al propósito de Dios, fue sepultado con sus antepasados. Cumplió el propósito de Dios. ¿En qué momento David supo cuál era su momentum? ¿Cuál era el momento trascendente? ¿Cómo se mide la vida? Se lo cuento. Un día de tantos de la vida de David, él se inclinó a un pequeño arroyo y tomó 5 piedras. Y aquel arroyo no solamente dividía el campo de batalla, sino también dividiría la vida de David para siempre. Porque después de aquel día, David nunca volvería a vivir de la manera igual. Y él lo sabía. Algo estaba a punto de comenzar en él cuando mató a Goliat, o algo estaba a punto de terminar. Ese fue un momentum de David. Yo peleo, mato leones, mato osos, mato fieras que me quieren robar las ovejas, y a ese yo lo mato. Y aquello
le dio un giro impresionante a su vida. Es como Miguel Ángel, aquel escultor del siglo XVI. Miguel Ángel tuvo momentos decisivos que revelaron su destino. Mire, hay unas estatuas que se llaman estatuas o esfinges inconclusas. Para el ojo entrenado puede ser solo un pedazo de mármol mutilado. Había una escultura fracasada que había sido abandonada medio siglo antes por Agostino di Duccio. Comenzó a hacer algo y dejó el molde ahí perdido. Pero un joven artista llamado Miguel Ángel Buonarroti vio aquel mármol y vio algo más que nadie más había visto. El tallado de aquel mármol de 5,5 metros consumiría 4 años de su vida. Pero aquella piedra sin valor estaba destinada a convertirse en lo que muchos consideran la estatua más grandiosa esculpida jamás por manos humanas. Y se llama el David de Miguel Ángel. Mi esposa y yo y algunos que íbamos aquella vez, creo que éramos como 8, con Joe, el hermano de los 5 apóstoles y todo, estábamos. Yo la verdad me quedé extasiado con una estatua tan inmensa de David, 4,3 metros de alto. Hasta parece que David está vivo. Usted le ve las venas, la onda, sus dedos listos para la batalla. Una cosa extraordinaria. Giorgio Vasari, un artista del siglo XVI, la consideraba un milagro. Y él decía: Miguel Ángel resucitó una piedra muerta y puso sobre ella un aliento de vida como artista y trajo a la existencia a David. Y así, hermanos, como Miguel Ángel veía aquella piedra y en ella veía a David, Dios, el artista divino, nos ve a nosotros y está tratando de sacar el David que hay dentro, el Daniel que hay dentro, el Moisés que hay dentro, el José que hay dentro de nosotros. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y escuche lo siguiente: las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Le he dicho a la gente, arreglé mi residencia en el año del 80. Y así, jamás en la vida, jamás soñé y pensé que vendría aquí. Jamás. Ni que sería pastor aquí. Y menos en Houston. Después de visitar Houston y mi hermana Esther y la gente de por aquí conocida, decía yo: aquí ni muerto. Y llevo 32 años aquí. Dios preparó residencia, preparó mis hijos, preparó todo. Yo creo que todavía tienen que trabajar conmigo porque el inglés ni a machetazos me entra, hermano. Lo intento, créame, lo intento. Y voy a entrar a la escuela a mis 70 años, aunque sea primer año. Bueno, Dios preparó de antemano. Por eso le decía, la libertad se gesta en nosotros. ¿Sabía Jocabed que traer un hijo al mundo era traerlo en medio de un edicto de muerte? Niño que nazca, al río. Niño que nazca, mátenlo. Dejen vivir a las mujeres, pero los hombres, mátenlos. Y con todo y eso, Amram se enamoró locamente de Jocabed. Y en una noche de esas extrañas de sumo placer, se juntó el óvulo con el esperma de Amram y surgió la vida.
Y de repente dice la Biblia, y ella, el verso 2, concibió y dio a luz un hijo, y era un hijo extraordinario. Dios es el artista divino. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos su mejor pintura, su mejor poema, su mejor escultura. El sentido de destino es sagrado, es el derecho de nacimiento como hijos de Dios, y está anclado en la promesa que Dios lo había pensado tiempo atrás para que nosotros anduviéramos en sus caminos. Nació Moisés y fue envidiable, fantástico, extraordinario. Moisés tuvo un nacimiento nada envidiable, porque él nació después de la medianoche. Como hebreo, en un país gobernado por un déspota antisemita, así fue la entrada al mundo de Moisés. Y Jocabed tuvo una fe firme y determinada para tenerlo, a pesar del edicto de muerte que pesaba sobre Moisés. ¿Sabe por qué? Porque andar por fe no significa dejar de pensar. Confiar en Dios significa no significa convertirse en una persona despeinada. Ay, Dios. Despeinada, perezosa, apática. En cuanto a las finanzas, confiar en Dios no es una licencia para gastar alocadamente. Confiar en Dios en cuanto a nuestra seguridad cuando manejamos no significa rebasar en una curva cuando hay poca o no hay visibilidad. Confiar en Dios para nuestra salud no significa que podemos fumarnos un cigarro todos los días o constantemente y subsistir con papas fritas y otra chuchería sin sufrir consecuencias. Actuar de esa manera no es fe, es presunción. Y ella tuvo fe para creer que en aquel vientre, en aquella gestación de ella, había algún propósito divino. Y apareció Moisés y nació, y dice la Biblia que era hermoso. Qué océano, hermano, de impresiones tan bello hay en esos versos. Ver cómo Dios exalta el papel de madre. Ni siquiera una sola vez se menciona el padre de Moisés en esos primeros capítulos. Dice que el padre de Moisés participó en esconderlo, confiar en Dios frente a aquellos peligros de muerte. Pero es Jocabed, la madre, la que juega un papel principal para salvar a Moisés. Ya está el edicto de muerte y ya lo tengo, y es incomparable. La gente quiere verlo. Si aparece por la ventana, sale al patio, alguien lo mira y llama la atención. Somos maravillosos. Puede ser que no nacemos muy bonitos. ¿Quién nace bonito? Uno que otro, como Moisés, por ejemplo. Pero en adelante arrugaditos y feitos, y como decía mi mamá, pero con el tiempo se van componiendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice el Salmo 139, se lo voy a leer en la versión al día. Y fíjese cómo dice, tan impresionante. David lo dice así: tú hiciste todas las delicadas partes de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirablemente complicado. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y qué bien la conozco. Tú estabas presente cuando yo estaba siendo formado en el más completo secreto. Tú me viste antes que yo naciera y fijaste cada día de mi vida antes que comenzara a respirar. Cada uno de mis días fue anotado en tu libro. Qué precioso es, Señor, darse cuenta de que continuamente estás pensando en mí. Ni siquiera
puedo contar cuántas veces al día tus pensamientos se dirigen a mí, y cuando despierto en la mañana sigues pensando en mí. Salmo 139, 13 al 18. Dice Éxodo 2, viendo lo hermoso. Hechos 7:20 dice, agradable y sumamente hermoso. Hebreos 11:23, y lo vieron que era hermoso. Las tradiciones, hermano, declaran sobre Moisés que era un hombre notable en cuanto a lo físico y en cuanto a lo mental. Filo y Josefo dicen que cuando Moisés andaba de niño por las calles de Egipto, las mujeres salían a mirarlo porque era un tipo de extraordinaria presencia. ¿Qué artista cualquiera de ahora que andan todos desgarbados? Este era un tipazo extraordinario. Y hay pocos hombres, hermano. Dice el doctor H.C. Carroll, un escritor prolífero que ya murió, dice, hay pocos hombres que impresionen a primera vista. Dice el general Sam Houston, si usted ha ido a Dallas, cerca de Huntsville, hay un monumento enorme al general Sam Houston, y está bastante grande. Este hombre, dice, Sam Houston impresionaba a 100 yardas de distancia. Y dice él, y es un filósofo de la fe, y ya murió, dice, tenía la más gallarda presencia que jamás yo haya visto en cualquier hombre. Mi hermano, pero el mundo y el desierto y Dios prepararon a Moisés para que cumpliera con su destino. Moisés tiene 3 etapas: su madre, el palacio y el desierto. La preparación de este hombre se extendió por 80 años, 40 años en el palacio creyendo que era alguien, 40 años en el desierto creyendo que no era nadie, y 40 años con el pueblo de Israel sabiendo lo que Dios puede hacer con un donadie. Qué extraordinaria, hermano, es esta singular historia. En esa maravillosa preparación, Dios trabajó con Moisés para ser el campeón de la libertad. Lo lanzan ahí al río, cerca de los cocodrilos, cerca de los lagartos, cerca de la serpiente. Pero los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su favor y misericordia a aquellos que tienen ojos para creer en él. Y su madre creyó en él y por fe lo echó al río. Y la princesa lo halló y dijo: este ha de ser de alguno de los hebreos. Pero era tan bello Moisés y tan impresionante y tan cautivador que lo adoptó como su hijo y lo llevó al palacio y vivió los siguientes sus primeros 40 años de la manera más extraordinaria. Dice la Biblia que era poderoso en palabra y hecho, educado en las culturas más grandes del imperio más poderoso. Luego, después, la historia cuenta que se fue al desierto por actuar alocadamente en la liberación de uno de sus compañeros. Y finalmente, en el camino de la libertad, Dios lo regresa a Egipto. Dios lo regresa a la tierra donde nació para decirle a Faraón: vengo en nombre de Jehová para que dejes ir a mi pueblo, para que adoren en el desierto a Jehová de los ejércitos. Él no lo cree, él se niega a creerlo. Y Moisés, con el poder y la mano y la vara de Dios, conquista todo el imperio y lleva al pueblo de Dios al desierto para entregarles la tierra prometida, porque nosotros se inicia el camino de la libertad. En tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus hijos puede estar la grandeza escondida de alguien
que hará algún gran descubrimiento, que será un doctor, que será un teólogo, que será un predicador, que será un misionero, que será un libertador, que será algún abogado, algún científico, qué sé yo. Pero en ti y en mí se esconden campeones, y Dios quiere que nosotros entendamos que nuestros días están en sus benditas manos, los cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Póngase de pie. ¿Qué pensamos de la libertad? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es el padre de la libertad aquí. Él dio la emancipación de los negros y la libertad de ellos. Y aunque no se logró 100% y le costó la vida a Martin Luther King Jr. y le seguirá costando la vida a muchos más, él fue el padre de la libertad. Pero tuvo 11 fracasos intentando llegar a ser presidente. Usted y yo, a lo mejor como latinos, en el segundo fracaso decimos ya está bueno. Bueno, el cuarto fracaso ya está bueno. Bueno, aquella fiebre terrible que le sorprendió, ya está bueno. Pero él lo intentó 11 veces hasta que se convirtió en el presidente número 22 de esta gran nación y promulgó la libertad. Él deseaba ser abogado y no tenía dinero ni cómo estudiar. Y un día en una pequeña tienda llegó un hombre en un carromato y le dijo: ando vendiendo estas cosas y ese tambo que tiene libros y otras cosas. Si me dan 50 centavos por él se los dejo, si no me lo llevo. Y lo vieron, y cuando él oyó que tenía libros, dijo: a lo mejor. Le dieron los 50 centavos, aquel hombre se fue, y cuando metió las manos y hurgó en aquel barril, estaba el libro carísimo sobre jurisprudencia, sobre leyes que él anhelaba estudiar y que no tenía manera de conseguirlo. Ahí estaba. Se preparó el Padre de la libertad, porque dentro de nosotros está el gen, dentro de nosotros está el momentum de la gran libertad. Nosotros queremos la bendición de Dios y queremos gozar la libertad de Dios y queremos honrar a Dios, pero tenemos que entender que en este libro dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Este domingo Él lo tenía aquí para usted, para que viniera hoy a adorar. Puede ser que diga usted: pues, muy insignificante el sermón, muy insignificante el culto, muy insignificante la bienvenida, muy insignificante el día. Pero para Dios es un día muy importante, en el que Él quiere que usted abrace su palabra y diga: Señor, ¿qué hay aquí dentro de mí? ¿Y qué hay dentro de mis hijos? ¿Qué se esconde en ellos? Yo creo que tú tienes algún plan que yo no conozco, pero yo quiero que tú lo lleves por obra. ¿Le gustaría cerrar sus ojos y orar, hermano? Dios tiene cosas extraordinarias para su vida, extraordinarias para usted. Ponga su vida en sus manos, ponga a sus hijos en sus manos, ponga a sus hijas en sus manos. Ponga en las manos de Dios lo mejor que usted tiene y deje que Dios trabaje con ello. Padre celestial, esta es la palabra de hoy: el camino de la libertad. Allá en Jocabed, escondido en su corazón, estaba el sueño de toda mujer: ser madre. En medio de los peligros, en medio de los enormes retos y del edicto de muerte, ella se comprometió y se determinó a cumplir su destino, Señor. Y tuvo aquel príncipe, aquel libertador, aquel estadista, el hombre más grande después de Cristo, que registra tu bendita palabra. ¿Qué hay de mi vida, Señor? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué hay de mis nietos, Señor?
¿Qué harán ellos mañana? ¿Qué harán ellos hoy? ¿Qué camino, Señor, tienes para ellos? Yo pongo en tus manos mi vida y pongo en tus manos la vida de mis hijos, la vida de mis generaciones, Señor, para que tú cumplas tus divinos propósitos en ellos. Bendícelos. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu sabiduría. Danles una determinación firme como Moisés, cuando renunció ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo sufrir con el pueblo de Dios, porque buscaba una ciudad no hecha de mano, porque tenía puesta su vista en el galardón. Dejó lo temporal por lo eterno, Señor. Que nosotros y nuestros hijos hagamos así decisiones sabias y decisiones importantes. Cordero fiel, te entregamos esta mañana nuestros hijos y nuestra familia y nuestra iglesia, para que tú trabajes tan lindo como tú lo sabes hacer. En tus manos, Señor, nuestra vida.